Hola cabros, aquí vamos a continuar con esta saga de, si podemos llamarlo así, de guías de rigging o introducción al rigging para personajes vívidos. Eh, y como creo que en cada uno de los videos que he estado haciendo esto está más orientado a personas que están como realmente interesadas en entender cómo funciona esto, más que para la gran mayoría digamos, como personas que se dedican al 3D, animadores, modeladores, etcétera. Porque hacer esto desde cero es una completa pérdida de tiempo para las personas que obviamente no están interesadas en esto, porque hay opciones como MGear o Advanced Skeleton que hacen este trabajo y ya está. No hay que, no hay que hacerlo, no hay que eh, gastar tanto tiempo haciendo esto. Entonces esto está más dedicado a personas que realmente se interesan en esto y quieren saber cómo realmente funciona internamente esto y tal vez a futuro desarrollen sus propios sistemas de rigging, ¿ya? Como sistemas automatizados, procedurales o modulares o como quieran, o el sistema que ustedes escojan. Y tal vez eso lo lleva a solucionar otros tipos de problemas, no solamente personajes vívidos. Pues bien, entonces, habiendo hecho esa aclaración, si no lo había hecho, vamos a continuar con esto. Eh, Habíamos quedado en hacer este IKFK. Tal vez de repente no expliqué bien qué diablos era el IKFK o el FKIK y por qué teníamos que hacer estas tres cadenas. Entonces aquí me bajé un personaje bastante conocido que se utiliza bastante, que es este, que es del Animation Mentor, ¿ya? Que se utiliza para animación, ¿cierto? Y entonces se puede descargar y es gratuito. Se puede descargar y ustedes pueden jugar con esto, hacer ejercicios hacer ejercicios de body dynamics. Está como empleado para, o sea, está diseñado para eso, para body dynamics. Entonces, ¿qué cosa es el FKIK? Este personaje lo tiene bastante bien aquí a mi gusto y aquí tiene un atributo que se llama FKIK Blend. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo animar en esta forma, seleccionando el control del hombro, después del brazo y finalmente la muñeca para conseguir en este caso, un ángulo para el brazo. O puedo hacer esto y después como eso, ¿cierto? No sé, ahí. De hecho tiene solamente dos tipos de rotación, a través del eje Y y del Z. El Z sería esto, pero a través del X no me deja. Eso sería como el FK y el IK sería cuando paso FK y cable, lo paso de 0, lo dejo en 1. Fíjense que hace ese traspaso, se fijan como y aparecen los controles FK desaparecen. Cuando llego al valor de 1, aparece este control IK y además aparece este control de codo o ball vector. Entonces, fíjense, yo puedo moverlo de esta forma. La mayoría de los animadores que yo conozco animan así, en IK. Y solucionan bastante bien el problema así. Otros prefieren utilizar, claro, FK o hacer una combinación. Y claro, depende del animador, creo yo. No es como que para unas cosas tengas que animar esto exclusivamente en IK y otras en FK, sino que tiene que ver con cómo el animador utiliza esta herramienta. La parte trabajosa de esto es que hay que darle la opción al animador para que anime según sus preferencias. O sea, no podemos dejar que solamente tenga esto con la opción de FK y solamente tenga que animar todo con FK, sino que debemos darle la opción de que pueda animar también con IK. Ahora, este personaje también tiene un extra que es esto, que dice acá IKFK. Entonces, como ustedes pudieron ver recién, cuando cambio a IK, ocurre eso, ¿se fijan? Ocurre ese traspaso. Porque ese control es independiente de eso, ¿se fijan? Entonces, claro, este control yo lo puedo dejar acá y el otro está ahí. Entonces, cuando hago ese traspaso de IK a FK, hace eso y después vuelve a su posición FK o a su posición IK. Entonces, acá hay algo que se llama auto IKFK. Y aquí en este personaje
lo voy a escribir acá para que los que no entendieron. Se llama auto IKFK. Se llama auto IK o FK, o si quieren decirlo al revés también es válido. Auto FK IK es lo mismo. Entonces se trata de que cuando uno está animando esto, claro, yo coloco el brazo ahí y quiero que animar a partir de ese punto con el formato IK, pero al hacerlo ocurre eso. Ocurre esto. Entonces la idea es que el control IK aparezca en la misma posición y orientación que el control FK. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, claro, ahí no pasó. Yo lo hice ahí el ojo. Pero la idea es que quede de forma automática. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Aquí, este sistema ya lo tiene hecho. Por ejemplo, aquí dice, estoy en FK, y acá le digo, estoy en FK y quiero irme a IK. Entonces al hacerlo, pum, automáticamente cambia y el brazo queda en la misma posición. Entonces el animador no tiene que estar ajustando el brazo entre IK y FK y que les quede en la misma posición. Entonces es un atributo bastante bueno, se llama auto IK FK. No todos los personajes lo tienen, este sí lo tiene, así que por eso lo decidí mostrarlo. Creo que Malcolm también o Malcolm no lo tiene, no recuerdo si Malcolm, de los muchos, Malcolm Rick, no sé si lo tiene, no recuerdo, a ver si alguien me recuerda, o bueno, voy a tener que bajar y verlo, pero no recuerdo si lo tiene. Entonces, eso es IKFK, ya, como estas formas de animar. Ahora en concreto, ¿qué es IKFK o FKIK? FK es por Forward Kinematics. Entonces acá digo, creo, Forward Kinematics. ¿Cierto? Y entonces sería FK, ¿ya? IK significa inverse. Kinematics, ¿cierto? Eso significa FK y IK, o en español sería cinemática directa y cinemática inversa. Ahora, ¿qué es esto? ¿De dónde salió y por qué lo usamos acá en animación? Estamos animando monitos. Básicamente la cinemática o el kinematics es una rama de la ciencia, de la física, que estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin tomar en consideración la fuerza que produce ese movimiento. Entonces acá yo tengo abierto aquí Wikipedia. Voy a borrar esto del inverse kinematics. Okay. Entonces acá tengo qué es la cinemática inversa. Entonces es una definición que encontré en Wikipedia y dice: se denomina cinemática directa a una técnica usada en gráficos por computadora, 3D por computadora, para calcular la posición de las partes de una estructura articulada a partir de sus componentes fijas y las transformaciones incluidas por las articulaciones de la estructura. O sea, básicamente lo que está haciendo la cinemática, en este caso directa, es calcular la posición de esta estructura, que vendría a ser una estructura jerárquica entre ese control y ese control, donde ese control es esclavo de ese y ese es esclavo de ese. Entonces lo que hace es calcular la posición, en este caso la posición de ese control, basándose en esta estructura, ¿ya? Eso es lo que dice, de ahí dice una estructura articulada a partir de sus componentes fijas. Entonces la definición calza bastante bien con lo que estoy viendo acá. Ahora, ¿qué es la cinemática inversa? Aquí tengo otra definición. Dice: el objetivo de la cinemática inversa es encontrar los valores que deben tomar las coordenadas articulares del robot. Ya, esto está aplicado en robótica, para que su extremo se posicione y oriente según una determinada localización especial. Depende de la configuración del robot, existen múltiples soluciones. Ahora, ¿qué es esto? ¿Ya? O la cinemática, la IKI dice ahí, cinemática inversa. Entonces, básicamente lo que estás diciéndome es que, ¿qué va a ser acá? Ahí sí. Es que, ahí, fíjense, dice: el objetivo es encontrar los valores que deben tomar las coordenadas articulares del robot. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son las posiciones que deberían tener estos joints? ¿Ya? Basándose en, fíjense,
para que su extremo se posicione y oriente según la determinada localización especial. O sea, básicamente lo que hace es determinar la posición de mis joints o de mi estructura basándose en mi estructura o mi posición final, o lo que se llama como end effector, ¿ya? Aquí en español está un poco, no está tan bien definida porque encontré la de inglés y en inglés está mucho más definida. Por ejemplo, mira, acá está. Bueno, acá dice en robótica, dice cinemática inversa, su uso de las ecuaciones de cinemática para determinar los parámetros del joint. Ya, el joint vendría a ser como la articulación, que provee una deseada posición para cada, ahí dice, para cada end effector, para cada el efector final de cada robot. O, bueno, en términos concretos y para lo que nos sirva a nosotros, ¿qué significa esto? Significa que en este caso Maya va a tener que resolver una ecuación de cinemática inversa de forma que cuando se mueva el end effector, que va a estar ubicado acá, o en lo que podemos llamar el X-handle también, que está ubicado en este caso aquí en la muñeca, al mover ese control va a calcular el resto de la posición de los joints. Ahora, esa sería como la definición más técnica. ¿A nosotros nos sirve saber esa definición? Sí, bastante nos sirve. Porque a partir de ello podemos saber las cosas y tal vez determinar un plan de acción para poder resolver nuestro dilema del inverse kinematics y forward kinematics en un solo control. El de la cinemática directa es el más simple porque solamente tengo que generar una jerarquía, pero el de la cinemática inversa tiene que resolver una ecuación. Y hay varios tipos de ecuaciones acá. En Maya está la que se llama X-handle. Acá está, tenemos el Rotate Plane Solver y el Single Chain Solver. El modo utilizado es el Rotate Plane Solver. ¿Ya? Este resolutor o este es el resolutor de la ecuación que necesita resolver la cinemática inversa. Y este es el modo utilizado porque nos permite colocar esto, que se llama Pole Vector, este control, o el famoso control de codo, que uno puede mover y se mueve el codo. Ahora, pueden estudiarse esto, aparte, para entenderlo mucho mejor. Les recomiendo leerse la Wikipedia en inglés mejor, porque sale mucho mejor definido esto. Y se entiende de mejor forma. El español está un poco tal vez más traducida, ¿no? Bueno, no la entendí mucho, pero en inglés se entiende mucho mejor. O tal vez encontrar un libro de física donde lo explique mejor, pero en inglés está mucho mejor definido. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un sistema, resolver un sistema que nos permita, o que le permita en verdad al animador contar con estos dos tipos de sistema para que pueda animar el personaje. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora eso lo vamos a hacer en este personaje, no en el otro, porque el otro que está hecho. Entonces yo ni siquiera he visto cómo está construido ese otro personaje, pero asumo que está construido con 3 cadenas como mínimo. En este caso aquí habían varios joints, porque este personaje tiene unos extras que puedo hacer eso, creo que lo tienen, puedo deformar aún más el personaje. No sé aquí si aparecen esos controles acá, pero no aparecen. No recuerdo si estaban o no. Bueno, aquí creo que... Bueno, aquí hay unos controles extra que pueden hacer eso. A ver, esto... No. Stretchy... No encuentro ese control. Bueno, pero estos son controles para manipular la deforma, mantener volumen de la geometría, o para agregar controles que puedan deformar el personaje. Cumplen dos funciones.
En el caso de nosotros estamos haciendo solamente dos cadenas, ¿ya? Que cumplen una función FK y la otra IK. Bueno, son tres, porque en verdad la tercera cadena es con la que se mueve la geometría. Pero con estas dos funciones ya tenemos para nuestro rig básico, ¿ya? Y después sobre una vez que está montado esto, podemos seguir agregando y podemos seguir agregando controles para poder deformar la geometría. Bien, entonces vamos a hacer esto. Habíamos quedado en que colocamos un control de tipo FKK en esta zona. Y creo que no expliqué porque la vez anterior hice estos tres grupos de controles. Y es básicamente por la posición. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un control acá y lo muevo. Y quiero que desde ese lugar parta en 0. Entonces, lo clásico lo que hacen muchos es esto, con modify y decirle freeze formation. Y acá le digo rotate, translate, rotate, scale, le digo aplicar. Entonces, observen que esto lo voy a dejar así. Y noten la orientación local object de esto. ¿Ya? Y noten que lo voy a dejar súper. Lo voy a girar ahí. Y noten que tiene esta orientación. También lo voy a mover otra vez. Tiene toda esa orientación. El tema es que acá ustedes tienen el freeze formation y cuando le dan apply, lo que va a hacer es dejar todo esto en 0 y eso va a ser mi punto de partida o mi nuevo centro del sistema para este objeto. Entonces le digo aplicar y claro, perfecto, pero perdí la orientación local. Se fijan, ya no está orientado como antes. Si presiono control Z, tengo... De hecho ya la perdí, completa. Ahí sí, tengo que estar en Word. Ahí está, claro, ahí está. Se fijan, tengo esa orientación. Tengo esa orientación para ese control y si le digo aplicar al freeze formation, pierdo esa orientación. Ya se reinicia el sistema y me quedo así. Entonces, esto funciona bien para personajes que yo creo que funcionan con la pose T. Pero esto no tengo la pose T, sino que tengo otra pose. Tengo la pose A o la también se llama natural pose. Así que tengo ese problemilla. No problemilla, sino que tengo esta pequeña dificultad para poder configurar el personaje. Entonces no puedo hacer simplemente freeze formation. Entonces lo que se hace es hacer una especie de freeze formation, ¿ya? Pero digamos que local, o el nombre correcto sería, o como le llaman todos, el zero out. Y básicamente lo que hay que hacer es agrupar una sola vez el grupo. O sea, esta cosa se agrupa una sola vez, control G. Y al hacer esto, ustedes obtienen lo siguiente. Por ejemplo, si el grupo lo muevo de aquí, lo dejo acá. ¿Ya? Y ahí también lo roto. Qué sé yo, incluso lo puedo escalar. ¿Ya? Noten que si selecciono el control, el círculo original, todo esto está en 0 e incluso la escala está en 1. Y además mantengo mi orientación local, lo cual es bastante recomendado para esto que estoy haciendo acá. Entonces, esta opción es bastante buena para un montón de situaciones. Ahora, ¿por qué lo agrupé dos veces? Y eso lo hice porque con lo que están haciendo básicamente acá es decirle, mira, círculo, te voy a agregar otro par de translate, rotate y scale a través de este nuevo grupo, uno nuevo. Si lo agrupo una segunda vez, le agrego un tercer nodo translate, rotate y scale. Entonces finalmente tengo tres nodos transform, ya, 1, 2, 3. Ese es lo que se va a hacer, el que se va a animar. Este es lo que se conoce como el offset. Y este es el que se conoce como, también le dicen grupo 0. Ya, grupo 0. Entonces generalmente uno, para poder mover esto mientras lo configura, se mueve a través de acá. Entonces claro, lo puede mover ahí, o sea, dejarlo, por ejemplo, ahí. ¿Ya? Y claro, el que se anima es cuando simplemente se toca esto y se selecciona la línea. Y desde ahí se anima. Pero además tengo ese. ¿Y ese para qué me sirve? Ese me sirve para poder obtener un grupo extra de Translate, Rotate y Scale. En el caso de que pueda vincularlo a otro elemento, como un parámetro personalizado,
O tal vez también con un offset, o sea, yo puedo, fíjense, lo tengo ahí, es el original, pero esto lo puedo sacar y dejarlo tal vez acá, con otro sistema de coordenadas, y finalmente el control me queda ahí, pero el original está acá, ¿se fijan? Entonces esto me da mucha versatilidad para poder ubicar mis controles, y esto lo puedo seguir agrupando, o sea, tengo el círculo ahí, y si presiono control G, control G, control G, puedo tener todos esos offsets, todos los offsets que yo quiera. Puedo agregar en cada offset o distintas propiedades. Aquí puedo agregarle, no sé, un set driven key, SDK, set driven key. Acá le puedo colocar un connect attributes, connect attribute. Acá puedo hacer un offset 0, no sé, hay 1000 opciones. Entonces ustedes los pueden agrupar y cada grupo le va a dar un nuevo sistema de coordenadas, o más bien un nuevo transform desde el cual pueden mover, rotar y escalar. Ese es el motivo de por qué lo hago así, ¿ya? Entonces, pero con 3 basta, con 3 es suficiente. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a hacer un control, lo voy a dejar en esa posición, más bien está. Y voy a hacer primero el atributo IK. Entonces yo estoy utilizando aquí los comets. Estoy utilizando uno que se llama... Puedo seleccionar el control y aquí le digo... Círculo... no círculo, sino que quiero un cross. Ahí presiono la cruz. Y... esto de acá lo pueden... si lo agrupo acá, control G, el punto de pivote queda acá abajo. Eso no me sirve. Entonces lo que se puede hacer acá es la técnica del zero out, que básicamente seleccionar esa curva, seleccionar el join y presionar P. Entonces una vez hecho eso, en este caso la forma, el cross está dentro del space, del espacio del end join que está acá, del wrist. Entonces lo que yo hago es simplemente, una vez que está acá, si presiono control G, el nuevo punto de pivote va a ser el del centro del sistema de coordenadas de esta cruz. Y ese centro del sistema es el joint. Entonces si presiono control G, el punto de pivote queda ahí, ¿se fijan? Si presiono otra vez control G, lo voy a agrupar 2 veces, queda en esa misma posición. Y después si presiono shift P, lo saco de ahí y acá le puedo colocar el nombre que yo quiera. Por ejemplo, esto se va a llamar... wrist con minúscula, wrist IK -L CTRL de control. Lo mismo coloco acá, pero en vez de control le coloco el offset, y acá le coloco, en vez de control le coloco TRS por Translate Rotate Scale. Entonces desde ahí desde ahí se mueve, ¿se fijan? Entonces, claro, ese quedó ahí y tiene la misma orientación que ese joint. Entonces es bastante conveniente. Entonces para poder moverlo, lo que hago no es rotarlo, no lo roto desde ahí, sino que lo que hago es seleccionar los vértices. Entonces acá básicamente lo que hago es rotarlo 90 grados con la tecla J. Ahí está, y ya está en posición, ¿se fijan? Ese es mi control. Ahora es un poquito engorroso hacer esto porque hay que hacer todo ese proceso que hice. Así que lo que yo hago es usar un script. Y aquí yo tengo un script que me inventé hace un tiempo atrás, que básicamente hace el mismo trabajo. Que es un script bastante sencillo, no es la gran cosa, pero me ahorro trabajo. Entonces acá en el script editor, si abren el script editor, pueden copiar este script. Y lo que hay que hacer es simplemente, fíjense, este control lo voy a eliminar. Y lo que hago es seleccionar en este caso mi control. Y aquí utilizo el comet. Entonces el comet tiene la gracia que ustedes seleccionan un joint o un objeto, y si van a comet shapes y escogen algunos de los shapes de acá, por ejemplo nuevamente el cross, y le deja el shape o este control justo en el objeto que tenían seleccionado. Entonces lo único que hago es decirle, mira, voy a seleccionar ese cross y después ese joint y correr mi script ahí tal como está,
Y noten que le coloco los nombres y ya está completamente hecho. Entonces lo que hace esto es básicamente hacer todo este trabajo de seleccionar, ir acá, agruparlo 2 veces, sacarlo del grupo y cambiarle el nombre, ¿ya? Entonces lo que hace es tomar el nombre de ese joint, pero en este caso lo agrupa 2 veces y a cada nivel de grupo le coloca el sufijo TRS, offset y control, y además borra las palabras JNT y end, que son las palabritas, estos sufijos que yo le puse ¿se fijan? Y dice end y dice JNT. Entonces lo que hace este script es tomar el nombre completo de esto, todo eso que está acá, se lo pega al control, se lo pega a cada uno de los niveles de grupo y después le quita le agrega esta opción TRS, Offset y Control, y después le quita esa opción que dice End, que vendría a corresponder a eso, y JNT. Entonces ahora si ustedes tienen un nombre distinto, lo único que deben hacer es como decirle, mira, no quiero que me copie el nombre, tal parte del nombre, y eso lo escribe en esa parte y lo borra. ¿Ya? En mi caso era JNT. ¿Ya? Y la palabra end. ¿Ya? Si tienen más, pueden copiar una línea y la pueden pegar acá y aquí, no sé, tal vez le pusieron la palabra gatitos, y tal vez acá en un joint. Hagamos el ejercicio para que vean lo que funciona. Por ejemplo, este se va a llamar JNT guión bajo. No, aquí le voy a meter el nombre gatito. Esto es un juego en verdad, como aquí lo coloco gatitos. ¿Se fijan? Gatitos. Entonces lo selecciono acá, comet, utilizo el cross. Entonces selecciono este y selecciono todo el código y presiono control enter. Entonces noten que si voy acá me quito la palabra gatitos, ¿se fijan? Ya, aunque está ahí, no aparece acá. Ahora, si esto no está, voy a borrar esa línea, la dejé inutilizada. Fíjense ahora, comet, shapes, círculo, cross. Selecciono ese y corro el script. Entonces ahora todos los controles dicen ahí gatitos, se fijan, ¿no? Entonces, bueno, eso era una idiotez que hice para que vean cómo funciona. Entonces, en verdad esto no va. Entonces, esto se va y... ahí está. Entonces lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. Entonces, esto lo pueden tener como un custom acá y lo pueden seleccionar y arrastrarlo acá con el botón central. Así, ¡pop! Lo seleccionan, botón central y lo dejan aquí. Entonces le dicen editar, Chelves, y aquí le colocan icon label, le pueden decir control JNT. Y ahí aparece con ese nombre. Incluso le pueden colocar aquí un icono personalizado. Ya, pero básicamente es eso. Yo no lo voy a dejar acá porque casi no uso esto. O sea, no lo dejo acá, sino que dependiendo del nombre que quiera lo voy cambiando acá. Bueno, en verdad esto lo debería tener en una cajita, en una ventanita, pero nunca lo he hecho en la ventanita porque por tiempo y más bien por flojera no lo he hecho, así que pero un día de esto lo voy a hacer y probablemente lo deje acá como un recurso, que es bastante simple. Y bueno, entonces, no sé por qué puse un plus ahí. Ya, entonces, ya pues, voy a comet, shapes, cross, ahí está. Entonces, claro, selecciono este y corro el código y ahí está mi control. Escondo esto. Y la idea es que lo roto con la tecla J, que roto exactamente cada 15 grados. Esto lo dejo ahí. Y eso va a ser mi control IK, ¿cierto? Entonces, lo voy a borrar porque no recuerdo si lo expliqué la vez anterior, pero tengo que ir acá a ¿dónde estás? Skeleton, y está la opción Create X Handle. Y acá
vamos a hacerle clic aquí y clic acá. ¿Ya? Entonces, este es lo que yo quiero hacer con el X-Handle, con el resolutor de cinemática inversa, es que resuelva la ecuación de cinemática inversa entre este joint y este joint. Lo puedo hacer también entre ese joint y ese joint, ¿ya? Pero no voy a obtener el resultado que yo quiero, porque yo necesito que tenga este comportamiento, ¿cierto? Entonces necesito que esté ahí. Y ahora es súper fácil, lo único que hago es seleccionar ese X-Handle y vincularlo al control de animación. Pincho S, presiono Shift, lo selecciono y presiono P. De esa forma queda listo, ¿se fijan? Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es que cuando este control esté en FK, esta cadena mande a la cadena que finalmente va a mover la geometría, ¿ya? Entonces, si ustedes notan esto, cuando yo roto esto, se comienza a mover la jerarquía, ¿ya? Pero en verdad no lo estoy moviendo, sino que cuando muevo esto, Maya internamente calcula la posición de este nuevo joint, pero en base a la posición de ese joint y a la posición de ese joint, ¿ya? Y eso ya conocerse como la cinemática directa. Ahora, en el caso de la cinemática inversa, lo que hace es calcular nuevamente la posición, o más bien la orientación. Sí, en verdad es la posición, pero de todos estos joints basándose en la X-Handle con su correspondiente end effector, que fíjense que está puesto ahí. Entonces, claro, la posición de este joint ya está calculada en base a este end effector, y así sucesivamente hacia arriba. Ahora, no es exactamente la posición, sino que es la rotación lo que está cambiando acá. Se fijan el cambio del rotate, si vuelvo atrás. Noten que aquí las rotaciones están en 0. Rotaciones están ahí en 0. Rotaciones en 0. Pero si muevo esto, lo que cambia nuevamente es la rotación. Se fijan y noten que este joint, por ejemplo, ahí dice 2. Ahí dice 2 nuevamente. O sea, la posición de este referencia nuevamente a su joint que es parent. Y la de este a su joint que es parent. Eso mismo ocurre con la cinemática directa. O sea, noten que la rotación está en 0. Está en 0, se fijan. Acá también. Y aquí también dice 2.9 la posición. Pero cuando yo lo roto, cambia la posición de ese joint. Ya, nuevamente. Si vemos la cinemática directa, la definición, ahí dice... Se calcula la posición de las partes de una estructura articulada. Entonces estoy calculando la posición de eso a través de la orientación de esto. Pero noten que la orientación aquí está en 0. ¿Ya? Y la posición nuevamente sigue siendo referencia de este elemento a ese elemento. Dice que eso dice ahí, X dice 2.9. Y es porque claro, esto está a 2.9 unidades de esa posición. Se fijan que al moverla a través del eje X, esto casi llega a 0. O si le coloco aquí 0, llega ahí, a la misma posición del subjoint que es parent. Entonces, en resumidas cuentas, lo que cambia acá es la orientación. Independiente si lo hago a través del IK o del FK, ya cambia la orientación. Entonces, lo que tenemos que hacer es para que esta cadena o esa cadena manden a esa cadena es decirle, mira, cuando mi atributo esté en FK, la rotación o la orientación de esa cadena va a mandar a esa. Y cuando mi atributo esté en IK, la orientación de esa cadena va a mandar la orientación de esa cadena. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para ello hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es... vamos a empezar a numerarla. La número 1 vendría a ser o la más simple para controlar la orientación. La orientación. La primera sería utilizar un nodo bypass. Un nodo bypass. Y ese nodo bypass, ¿qué tipo de nodo bypass sería? Tenemos blend color. Blend color. Esa es la opción A. La opción B sería
condition, condition, famoso if. Sí, sería la primera opción, ¿ya? La segunda opción podría ser a través de un set-driven key. Un set-driven key y con origin constraints. Origin constraints. ¿Ya? También lo podemos hacer a través de, sería un origin constraints. También lo podemos hacer a través de matrices. A través de matrices también lo podemos hacer con descomponer y multiplicar y descomponer matriz. Podemos hacer eso. Sí, yo creo que esas serían. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 opciones de poder hacer esto. ¿Ya? El set-driven key, ¿dónde va? Va a este valor que se llama ICAPLEN. Se fijan, ahí está en 0. Que también lo tenía el otro personaje que estábamos viendo. Pero fíjense, si lo dejo en 0, ahí esto ya deja de tener efecto. O sea, yo lo puedo mover y fíjense, no pasa nada. Y ahora sí puedo manipularlos de la orientación, como si fuera una cadena FK. Entonces, también lo puedo hacer de ahí, hacer un set-driven key de ese valor y dejarlo desactivado. También puedo utilizar esa técnica. Lo que voy a hacer yo es lo más simple, que lo puedo hacer a través de un condition o un blend color. El blend color es la más fácil de entender. Entonces voy a borrar esto. Y voy a ir a una herramienta que se llama Node Editor. Que en el video anterior lo habíamos visto para poder hacer este sistemita IKFK, se fijan, con los shapes. Y voy a acá colocar el nombre de esta ficha, se llama FKIK switch, lo voy a poner. Y voy a hacer una nueva fichita y acá voy a meter esto. Voy a meter esas 3 cadenas de joints. Las dejo acá. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a explicar el atributo blend color, que es la primera opción. Entonces, la idea de esto es, con este blend color, bypassear la orientación que viene desde la cadena IK y la cadena FK y controlarlo con un atributo acá que se llama blender. Ahora, ¿cómo funciona este nodo? Ya lo voy a explicar. Voy a colocar un nodo que se llama color constant. Si presiono la tecla V corta o V, esto se agranda. Entonces lo que yo necesito es que, bueno, esto tiene entradas y salidas, ya. Tengo entradas y salidas. En este caso el color 1 tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3. RGB, RGB. Porque claro, en el color 1 tengo 3 canales de RGB y acá tengo 3 canales de RGB. Tengo 2 entradas y solamente una salida. Entonces lo que hace este nodo es mezclar estos dos dependiendo de qué es lo que especifiquen en este parámetro que dice blender. Entonces, por ejemplo, el blender dice 0 y lo que hace es dejar pasar el color 2. Si lo dejan en 1, deja pasar el color 1. Si lo dejan en 0,5, hace una mezcla entre los dos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo sé? Porque, bueno, lo sé porque ya lo he usado antes, pero también lo sé porque lo experimento y que siempre hay que estar probando estas cosas. Y lo que voy a hacer es conectar la salida del blend color, lo voy a conectar al color constant. Ya, este vendría a ser, aquí se hace la operación y este es el resultado. Entonces lo que hago, yo hago esto, lo conecto acá. Y fíjense, arrojo un color magenta que vendría a ser la mezcla entre el rojo y el azul. Pero si lo dejo en azul, me deja solamente, o sea, perdón, si lo dejo en 0, este atributo que se llama blender, me deja el color 2. Si lo dejo en 1, me deja salir el color rojo, ¿se fijan? Entonces, claro, acá podría ser en el color 1 la rotación de IK. Y la rotación de IK va a mandar a ese joint. Y la rotación, si lo dejo en 0, la rotación FK, perdón, si FK va a mandar también a ese joint. Solamente una. Ahora, bueno, es eso básicamente. No requiere más explicación. Y lo que voy a hacer es traer este atributo que se llama IKFK. Ya me lo voy a traer acá porque este va a ser el que finalmente va a mandar.
esto que se llama shape, esto lo puedo sacar de aquí con ese botón. No lo borren, no presionen suprimir porque ahí se ya borran el atributo. Entonces lo que hay que hacer es seleccionarlo y presionar este botón. Entonces acá lo que vamos a hacer es, voy a abrir todo esto. Entonces esta cosa funciona así. Ustedes tienen este nodo, aparece el nodo transform de cada uno de estas propiedades. Entonces ustedes le dan clic y van apareciendo unas barritas ahí. Entonces con las 3 barritas marcadas aparecen todos los atributos. Con una barrita aparece solamente el nodo básico. Con 2 aparecen los atributos más utilizados y así. Claro, ahí tiene también entradas y salidas. Entonces aquí aparecen las propiedades básicas y los atributos que yo he ido agregando acá. En este caso FK y K. Entonces la idea es conectar, fíjense, yo salgo desde aquí, el shoulder IK o la orientación IK. Me voy a la orientación rotate. Le voy a meter el color 1. Y la orientación de acá, rotate, le voy a meter el color 2. Esta es una forma de hacerlo. La otra es, claro, abrir todo esto y hice rotate. Entonces, claro, puedo conectar así, ¿cierto? O también lo puedo conectar así. Ahí y... Claro, ahí tengo la conexión. Yo trato de evitar tanta conexión, entonces lo que hago es... por ejemplo, aquí puedo conectar la output, lo puedo conectar, utilizar múltiples conexiones y aquí esta se va. Ahí, esta sería input. No me deja meterle otro input, pero bueno. Sí, bueno. Lo voy a eliminar. No me dejó, pensé que me iba a dejar meterle más input, pero no me dejó. Bueno, entonces la forma más simple es como conectar la rotación con el color 1. Ahora, cuando aparece esto, cuando hago esto, aparece esta cosa con la cual estaba jugando recién, que es el Unit Conversion. Y ahí tiene un icono. No, ahí dice, con la tecla B. Dice 100 centímetros es igual a 1 metro, dice ahí. Entonces este es un convertor de unidades. ¿Por qué debo utilizar este convertor de unidades? ¿Por qué aparece esto? Maya lo saca automáticamente cuando se utiliza esto y ocurre que Maya trabaja con cierta unidad interna, ¿ya? Y cuando nosotros vamos haciendo estas conexiones tiene que sacar este convertor de unidades para que siga funcionando esa conexión. En este caso yo estoy tratando de conectar una rotación que está, por lo que uno entiende, en grados, ya en el sistema sexagesimal, o sea, aquí 30 grados, 20 grados, ¿cierto? Como cosas que uno aprende en el colegio. Y esa información se va al input de acá, que vendría a ser el color 1, y aquí aparecen colores, color RGB, ¿ya? O sea, si yo pincho acá, esta es la paleta de color RGB y acá tengo, bueno, tengo 0,1, pero también tengo de 0 a 255. Entonces si lo pienso bien, por ejemplo la rotación va de 0 a 360 grados y aquí iría de 0 a 255 o de 0 a 1. Entonces acá como no hay una relación directa, son dos unidades distintas. Entonces necesito un convertor, que me lo convierta acá. ¿Ya? Ahora, eso no acaba ahí, porque la parte difícil es que la unidad interna con la cual trabaja Maya son radianes, ¿ya? Y un radian es una unidad que está basada en el Sistema Internacional de Medidas y es básicamente la medida de un radio que equivale a 57 grados, ¿ya? Más información la pueden encontrar en Wikipedia. Busquen radian y Sistema Internacional y inmediatamente le va a salir lo que es un radian. Y bueno, de ahí se extrae el número pi. ¿Ya? Vendría a ser la relación entre el largo y el radio de una circunferencia. Pero para no alargar esto y no irme como en la volada o en el tema más matemático, simplemente entendemos que esto es una conexión, ¿ya? Que transforma estas unidades en algo que entienda el otro nodo. Entonces, claro, y lo conecté directo. Claro, ahí tengo el primero. Después el segundo vendría a ser el shoulder FK.
lo conecto a rotate, rotate y lo dejo al color 2. Entonces, claro, el shoulder FK, que vendría a ser este joint, se va al color 2 y este, que el shoulder IK, se va al color 1. ¿Ya? Y acá, el que va a decir cuál pasa es el atributo blender. Entonces el atributo blender lo conecto con, lo va a manipular el atributo FKIK. Entonces blender va a ser manipulado por este atributo. Entonces fíjense que he conectado acá y claro, cuando manipulo este atributo, por ejemplo ahora está en 1, si lo dejo en 0, este queda en 0, ¿se fijan? Si este lo dejo en 1, este también queda en 1. ¿Ya? Entonces, claro, ahora ahí deja pasar la rotación del FK o del IK. ¿Y quién lo va a recibir? Lo va a recibir ese joint. Se voy acá y lo que hago es decirle el output, la salida sobre la rotación. Y eso es todo. Entonces, claro, ahí dejo su unit conversion ahí también. Porque nuevamente estas son unidades de RGB y van a tratar con unidades de rotación. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, claro, cuando utilizo mi control acá, por ejemplo, ahora estoy en IK, ¿cierto? Ahí dice claramente IK. Entonces ahí manda, ¿se fijan? Pero si paso a FK, pase a FK y cambio a FK, el que manda la rotación que está abajo, ¿se fijan? Y la de arriba no la toma en cuenta. Entonces ese es un bypass. Ya, esa es una forma de poder hacer esto. Bueno, el otro. Puedo seleccionar esto. Voy a hacer otra pestañita aquí, lo agrego. Entonces hago exactamente el mismo trabajo. Acá arriba dejo el IK, acá abajo el FK y el skin. Entonces utilizo el blend colors, ¿cierto? Y ahora lo hago mucho más rápido. O sea, este se va, pincho aquí el botoncito blanco y rotación se va al color 1. Rotación se va al color, perdón. De nuevo, rotación, se va al color 2. ¿Dónde lo estoy conectando? Acá está esta cosa. Nuevamente, rotación, se va al color 2. Ahí lo conecté inmediatamente porque no había otra opción. Y el output se va a la rotación. Ahí está. Entonces acá lo que hay que hacer es colocar nuevamente mi FKIK. Lo añado. Esto lo quito. Y el FKIK se va al atributo blender. Ahí está. Entonces ahí quedó configurado esto. Ahora hay que colocar el nombre de los blend color. Ya, esto se va a llamar este se llama elbow L blend colors. Ya, eso va a ser mi nombre. Y acá este es el shoulder, ¿cierto? Shoulder -L blend colors. Ahí está. Sí, está bien escrito. Entonces deben colocarle el nombre para que no se pierdan con esto. Y ojalá le coloquen acá shoulder IKFK, shoulder L IK FKIK. Coloquen el nombre a las fichitas para que no se pierdan con esto, ¿ya? Y puedan rescatar esto. Este es elbow. Ahí sí. Entonces esto les queda, si se olvidan cómo lo hicieron, pueden volver a esa fichita y acordarse de esto, ¿ya? Entonces, lo hice así y después ya les queda de referencia. Perdón, de referencia, de apunte. Bueno, y eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar los controles, ¿ya? Pero yo creo que voy a hacer otro video para hacer esto y cómo vincular finalmente la muñeca, las manos, a esta cadena. Que funcione todo como un solo módulo. Lo que sí voy a hacer va acá, antes de terminar, voy a ordenar esto. Y noten que aquí tengo el brazo, ¿cierto? Entonces le puse arm 0, luego la cara acá, joints. Yeah. Ahí tengo ese es mi control, ¿cierto? Y eso lo voy a dejar dentro de este grupo con P. Después el control también lo dejo acá dentro de este grupo con P.
¿Qué más me falta? Creo que lo tengo todo. Bueno, acá tengo todo esto. La mano me falta, la mano. Index, middle ring, pinky. Creo que lo tengo todo. Los grupos. Voy a hacer un grupo que de forma que el grupo quede acá dentro de del joint. ¿Ya? Entonces voy a hacer un grupo vacío con control G. Queda ese grupo vacío. Y lo que hago es vincularlo a ese grupo vacío, lo vinculo a ese join con P. Entonces acá le coloco en las opciones, le coloco 0 a todo esto. Y con eso queda con el mismo sistema de coordenadas, ¿se fijan? Entonces obviamente ese grupo en verdad lo voy a sacar de ahí. Y los dedos los voy a conectar a ese grupo. Entonces los dedos los conecto a ese grupo. Y este grupo lo coloco hand L joints. ¿Ya? Entonces eso lo vinculo acá, a este gran grupo que se llama mirror, P. Lo vinculo con la tecla P. Y eso que está ahí, eso corresponde a... ese era mi FKIK de reserva que tenía. Lo voy a apagar para que no esté molestando y lo hago con la tecla H. ¿Ya? Y esto también lo voy a agrupar con control G. Y aquí le coloco... no sé, pues joints. Después seguramente lo voy a volver a cambiar, pero ya comienzo a ordenar mi brazo. Se ve que mi brazo quedó ahí. Y de ahí se hace el mirror. Si lo abro, ahí está todo mi arsenal de elementos. Y también voy a colocar entonces lo voy a agrupar dentro de un solo gran grupo, que el grupo debería quedar con el join en esa posición. Entonces hago exactamente lo mismo con control G, genero un grupo vacío y lo vinculo a ese join con la tecla P. Y ahí está el grupo vacío y acá le coloco 0. ¿Se fijan? Entonces, claro, el grupo vacío con esa posición y orientación. Después lo saco de ahí con Shift P. Y lo que hago es simplemente esto lo voy a colocar acá, arm, luego el nombre arm L, se va a llamar 0. ¿Ya? Entonces se lo meto dentro del grupo este grande y claro, todo esto lo dejo acá adentro con P. Y ahí está. Entonces claro, cuando mueva el brazo lo voy a poder sacar desde ahí, ¿se fijan? Lo voy a poder orientar desde ahí, etc. Y si le quiero hacer el mirror, tomo este grupo y le hago el mirror desde ahí, desde acá abajo, porque ahí quedan con puntos de pivote distintos, ¿se fijan? Ya quedó mucho más ordenado. Entonces ya comienza a ser mucho más, digamos, modular. Claro, entonces después esto y lo puedo duplicar y lo puedo dejar más abajo, así que el personaje necesita más brazos, no sé. Eventualmente tal vez deberíamos, no creo que lo haga en este video, pero tal vez deberíamos colocar para este módulo un atributo acá, tal vez porque esto se puede escalar, pues es la gracia, se puede escalar, se fijan, para otro personaje, se puede guardar. O podría colocar un atributo acá, un locator, de forma que pueda manipular la posición de ese joint. Sería buena idea. Y así lo hago mucho más modular. Perdón, sí, modular. Y por eso, entonces el siguiente video vamos a colocar controles acá y entender cómo funciona todo esto. Adiós.